Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido este día? Bueno, espero en Dios pues que todo esté bien en lo que corresponde, ¿verdad? En lo que tú pues te has propuesto, ¿verdad? En estos días. Espero que Dios pues esté favoreciendo tu vida. Y si, y si no lo ves así, pues de todas maneras pues Dios siempre tiene el control de todas las cosas y por más adversa que sea alguna circunstancia, pues pueden mejorar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Así que recuérdalo siempre. Y bueno, te doy la bienvenida. Ahora vamos a iniciar con lo que es el estudio del libro de los Hechos, que es lo que estamos llevando en este momento. Así que te doy la bienvenida. Es un honor, un privilegio, ¿verdad? Que tú me concedas y me honras, ¿verdad? Con tu presencia. Gracias por estar aquí en este momento. Así que vamos a iniciar orando a nuestro Dios, que es Él tomando el control de todo lo que se puede expresar en este momento. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por un momento más que nos permites estar en este lugar. Ya estamos listos y dispuestos a compartir el mensaje que tú has preparado esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas, que tomes el control de todo lo que pueda acontecer en este momento y que esta semilla que se va a sembrar ahora quede bien cimentada en los corazones de aquellos que se han propuesto ahora escuchar tu voz. Así que, Señor, en este instante, toma el control de todo lo que pueda acontecer. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos al estudio de los hechos, ¿verdad? Ya que sigamos cuesta abajo, como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando ya son pocos los temas que van quedando. Entonces vamos aquí al tercer viaje del apóstol Pablo. Nos habíamos quedado ayer, ¿verdad? Cuando él estaba llevando su segundo viaje. Entonces ahora vamos a iniciar ya con lo que es el tercer viaje del apóstol Pablo. Y nos vamos a enfocar ahí en el capítulo 18, 22 y 23. Quiero que abras tu Biblia por ahí, ¿verdad? Y podamos leer, ¿verdad? Lo que dices en la palabra de Dios en esa porción bíblica. 18, 22 y 23. Dice de la siguiente manera. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿verdad? Entonces podemos saber acá, me llama mucho la atención, va mencionando muchos lugares donde él pues fue, ¿verdad? Donde él estuvo presente y siempre recordemos que en cada uno de estos lugares él siempre iba compartiendo el mensaje de Dios, porque ese era el motivo principal, el propósito principal por lo cual el apóstol Pablo viajaba a todos estos lugares, era para llevar ese mensaje de nuestro Señor a todos los lugares donde él iba. Siempre predicaba el mensaje de salvación, que es lo que Jesús vino a ofrecernos a este mundo. Pero algo muy importante y algo que me llama la atención es que dice que descendió, dice, ¿verdad? Dice ahí que bajó para saludar, ¿verdad? Subió para saludar a la iglesia, ¿verdad? Subió para saludar a la iglesia que estaba en ese lugar, pero qué compromiso, ¿verdad? De esta persona de venir y para poder ver cómo está la situación, cuál es el enfoque de esta persona, del apóstol Pablo. Podemos ver el enfoque de venir y estar pendiente de todo lo que él, de la obra que él había realizado. O sea, no solamente es que vino y levantó la iglesia y los dejó, bueno, ya está levantado, ya están instruidos, ya están, ya están como, te dijera, ordenados, ¿verdad? Y ya pueden ellos hacer lo que sea y él terminó su misión ahí. No, él estaba pendiente de ellos. Podemos notar eso ahí, que él todas las veces que aprovechaba, o sea, pasaba cerca por todos esos lugares, se entiende que él aprovechaba todo el tiempo para ir viendo cómo estaba cada una de esas iglesias, cómo estaban esas personas a las cuales él había hablado de Jesús. Dice ahí que subió para saludar a la iglesia, para ver cómo estaba. Cuando alguien saluda a una persona, pues lo pregunta, luego que le pregunta, dice cómo está, le saluda para ver qué le ha ido en su vida, qué de nuevo tiene, qué es lo que ha realizado, ¿verdad? Entonces, así mismo, pues yo entiendo que pudo haber sido, ¿verdad?, que llegó a esa iglesia a saludarles, a ver cómo estaban, a ver qué necesitaban, a ver cómo les había transcurrido todo el tiempo, ¿verdad?, en lo que él tal vez había estado ausente. Entonces dice ahí
que subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí, dice algún tiempo, salió recorriendo por orden a la región de Galacia, a Frigia, dice, confirmando a todos los discípulos, ¿verdad? Entonces vemos a ver el compromiso aquí del apóstol Pablo, gente comprometida. Desde el momento que se le presentó a él cuál era su propósito, desde el momento que Jesús viene y se le manifestó ya para poderlo llamar como el apóstol, ¿verdad? Que iba a venir en lugar de Judas, ¿verdad? Podemos ver que el compromiso dice que al instante, podemos recordar que dice que al instante, al mismo momento, él empezó a predicar, pero es que era el Espíritu Santo que a él le provocaba tomar esa acción. Vemos el compromiso de esta persona hacia la iglesia, hacia lo que Dios le había destinado, hacia lo que Dios había puesto en sus manos que debía de hacer. Qué importante es eso, porque la persona responsable, la persona comprometida es la que siempre queda bien en todas partes y es la que siempre sale adelante con todas sus responsabilidades, porque es una persona que está pendiente de lo que tiene que hacer y sin importar quien acepte o no acepte su trabajo, o sin importar le halaguen o no le halaguen, esa persona cuando está comprometida con su trabajo siempre lo hace, siempre lo cumple, ¿verdad? Para poder venir y satisfacer la necesidad de aquellos a quienes va dirigido el trabajo por lo cual está desempeñándose. Amén. Entonces, qué importante podemos notar nosotros aquí, el apóstol Pablo era una persona comprometida y responsable con lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. Entonces vamos ya a iniciar de lleno acá después de esta introducción y de las enseñanzas que estamos aprendiendo de este apóstol, ¿verdad? Él nos deja siempre estas enseñanzas, no solamente el hecho de venir y compartir el mensaje de Dios, sino que también hay ciertas actitudes que podemos nosotros notar de él. Vemos aquí, dice acá que llegó a Efeso, pero aquí vemos a otra persona, entra en acción, ¿verdad? Otra persona y es Apolos, ¿verdad? Vemos que dice aquí, ya a continuación ahí del capítulo 18, dice que Apolos predica en Efeso, y así es como se expresa, ¿verdad? Lo que es el título del contexto. Y vamos a ver el 25-27, dice, ¿verdad? Lo vamos a leer. Pero vamos a ver de que este Apolos era una persona que era judío y era natural de Alejandría, así es como lo describe la palabra de Dios. Era una persona elocuente y poderoso en las escrituras. Y esta persona es la que vino y empezó a predicar ahí en Efeso. Pero vemos aquí, dice el versículo 25 y 27, dice de la siguiente manera, dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Me llama la atención esta situación de esta persona llamado Apolos, ¿verdad? Esta persona llamado Apolos. Me llama la atención porque dice ahí que no conocía muy a fondo lo que es el ministerio de Dios, porque dice ahí que solo conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? O sea, eso significa que todavía le hacía falta tener mayor conocimiento de lo que se trataba, lo que es el ministerio. Pero él empezó a hablar, a mí me encanta eso, porque dice que él empezó a hablar a esas personas, a Efeso, incluso, o sea, no conociendo tanto, o sea, no teniendo el conocimiento pleno, pero él con lo que conocía, él empezó a trabajar en la obra y empezó a hablarle a los de Efeso. Y también puedo notar que estas personas que estaban ahí, Priscila y Aquila, ¿verdad? Son las personas que Pablo vino y discipuló y los dejó ahí predicando, ¿verdad? La palabra de Dios, pero ellos, me llama la atención que dice que que lo vieron que estaba predicando, le preguntaron, pero él dice que solo conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él viene, ellos vienen y lo empiezan a capacitar, lo ponen aparte, dice, porque le empezaron a capacitar, le empezaron a instruir en aquello que le hacía falta.
no vemos aquella situación que, bueno, ¿quién es este que está predicando aquí si a nosotros nos dejaron responsables de este lugar? ¿Verdad? No, no se ve eso en esa circunstancia, de que quién es este, ¿verdad? Que viene a hablar aquí, más que ni sabe lo que está diciendo, más que le falta conocimiento y nosotros ya estamos capacitados, porque esta persona está hablando aquí, si nosotros es el que nos dejó a Pablo acá, ¿verdad? Ellos no hicieron eso, ellos tomaron en cuenta, vieron la virtud, vieron lo que estaba haciendo y dijeron, bueno, esta persona dice que es elocuente, ¿verdad? Una persona sabia. Entonces esta persona dijeron, vamos a enseñarle lo que le hace falta para que se ponga a trabajar como debe de ser, ya conociendo, ya teniendo conocimiento de todo plenamente. Ellos vieron y aprovecharon ese recurso que ellos vieron. Ellos no pusieron limitaciones a esa persona. Ellos vieron y le pusieron los recursos, le animaron más, le proveyeron más, o sea, le habilitaron más para que él pudiera venir y conocer y pudiera seguir predicando. Y no solamente eso, sino que también lo recomendaron con las otras personas que mencionamos ya al final de lo que leímos, lo recomendaron para que lo aceptaran y pudiera él también ser partícipe de la obra de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros como hijos de Dios o como personas que también trabajamos en cualquier área de este planeta donde Dios nos ha permitido vivir? Que nosotros debemos de ser esas entidades de que veamos algo en alguien y en vez de ponernos celosos y en vez de ponernos envidiosos, en vez de permitir esos sentimientos en nuestro corazón que arruinan lo que es nuestra personalidad, es mejor venir y decir, bueno, atender a aquella virtud, atender a esa situación que podemos de esa persona que tiene ese potencial para poder realizar algo. Decir, bueno, si le puedo ayudar a que esa persona mejore, pues hay que ayudarle para que esa persona pues sea un buen elemento, ¿verdad? De lo que se requiere en el área que sea, ya sea en una empresa, ya sea en una oficina, ya sea en una fábrica, ¿verdad? En el lugar donde esta persona esté trabajando, o en la iglesia, en el ministerio mismo, ¿verdad? Que estamos nosotros desempeñando a la obra de Dios. Pues qué bueno que haya gente que puede decir, bueno, esta persona tiene este potencial, esta persona tiene estas habilidades, entonces, ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué no abrirle camino? ¿Por qué no abrirle puertas, verdad? Para que esta persona se pueda desenvolver y pueda avanzar en lo que es el propósito que es para su vida. Pero lastimosamente muchas veces no nos encontramos con esas circunstancias. Muchas veces a nosotros nos sucede lo contrario de lo que le pasó aquí a Apolos. Él fue bendecido a encontrar a Priscila y Aquila en ese lugar y que esas personas le favorecieran ayudándole, y no solamente ayudándole, sino que también siendo recomendado hacia otras personas para que pudiera avanzar en lo que es su propósito. Qué importante es eso, y nos enseña a nosotros a que seamos de esa manera. Es más satisfactorio venir y ayudar a aquel que realmente lo necesita. Es más satisfactorio venir y ayudar a escalar, ¿verdad? Los peldaños a aquel que está luchando por hacerlo y que se le ve el ánimo y el entusiasmo de querer lograr algo. Que es mejor y más satisfactorio decir, bueno, ahí vamos a ayudar a esta persona a que avance, vamos a apoyar a esta persona para que salga adelante, porque es muy difícil y es más como que trae amargura, al final trae amargura y este resentimiento a la persona que mejor prefiere anular a otro para crecer. Al final no se da cuenta que hizo un error, porque como hablamos otras veces, es que lo que Dios otorga a una persona no le funciona igual a otro, porque cada persona Dios le delega y lo que Dios otorga viene con la unción de parte de Dios para que esa persona a quien Dios eligió funcione correctamente con lo que Él le otorgó. Pero cuando otra persona viene y se apodera, ¿verdad?, de lo que no es, se atribuye de lo que no le pertenece, no le funciona igual y termina frustrándose y termina tirando las cosas que se da cuenta ya al final del cabo de que cometió un error, ¿verdad? Porque Dios siempre sabe a quién elige y Dios sabe a quién viene y respalda en aquello que Él ha asignado. Entonces, qué bueno es esto, que estas personas no se pusieron en ese plan, sino que ellos dijeron, bueno, vamos a ayudarle, bueno, vamos a enseñarle lo que le hace falta, bueno, lo vamos a poner aquí a que practique, vamos a poner aquí a que mejore, y luego lo vamos a enviar lo vamos a
a enviar a estos lugares, vamos a recomendar para que siga él trabajando en la obra. Mira qué poderoso es eso. Luego vemos acá que Pablo llega a Efeso, ¿verdad? Este señor Apolos se fue a Corinto, ¿verdad? Y luego Pablo se queda ahí en Efeso. Y cuando llega a Efeso, él viene y hace una pregunta, porque como él, acordemos que era un apóstol, él siempre tenía cuidado de sus iglesias, ¿verdad? Él cuando llegaba preguntaba, ¿verdad? Sí, que cómo estaban, o el lugar donde iba a predicar, pues obviamente pues empezaba a predicar el mensaje. Pero vemos aquí en este lugar, ¿verdad? En lo que es en Efeso, lo primero que él hizo fue preguntar si habían recibido al Espíritu Santo. Lo vemos ahí en el 18:2:4, y dice así. En el 18, capítulo 2, o perdón, 19 es. 19, capítulo 19, vamos a ponerle acá. Es el capítulo 19, 2:4, dice. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. O sea, ellos les faltaba la otra parte, o sea, estaban en lo mismo que estaba al inicio esta persona llamada Apolos. Estas personas no conocían ni siquiera el Espíritu Santo, ¿verdad? Estas personas no habían escuchado nada, quizás ni de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque no lo sabían ni conocían quién era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él viene y empezó a hablarles, obviamente, ¿verdad? Y empezó a declararles cuál era la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí dice, el bautismo de Juan era el que estaba anunciando y decía, detrás de mí viene a uno, dice, viene uno que les va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo, dice él, viene atrás de mí. Pero aquí dice Juan, yo estoy bautizando con agua para arrepentimiento, pero después viene de mí uno que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y eso es cuando viene el Espíritu de Dios después de la ascensión de Jesús, que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y viene y empiezan a hablar en otras lenguas. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, esa es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces podemos notar acá que él empezó a hablarles del Espíritu Santo. Y muchas veces así en la actualidad nosotros nos encontramos también. Nosotros sabemos quién es Jesús. Yo sé que la mayoría de personas conocen quién es Jesús. La mayoría de personas conocen quizás un 50% de lo que es nuestro Padre Dios, ¿verdad? Porque casi nos expresa también mucho del Padre Dios, ¿verdad? Sabemos que Él es nuestro Creador y todo lo que se manifestó allá en los 5 libros de la ley, ¿verdad? Y que Él es el que dio la ley. Conocemos eso, conocemos a Jesús, que es el que vino a morir en la cruz y que se otorgó para poder darnos vida eterna, pero mucha gente no conoce qué es el Espíritu Santo. Nos quedamos tan cortitos cuando preguntamos ¿quién es el Espíritu Santo? Él es el que dejó Jesús acá, ¿verdad? Dicen unas personas, Él es el Consolador, dicen otros. No, Él es el que viene y va dirigiendo a las personas. Sí, pero el Espíritu Santo es mucho más que todo eso, ¿verdad? Las manifestaciones y todo lo que Él hace, los dones, ¿verdad? Hay muchos aspectos muy importantes del Espíritu Santo que hay muchos que nosotros no lo conocemos y resulta que esa es la persona que está con nosotros. Porque si nosotros mencionamos, el Padre está allá en los cielos, ¿verdad? Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que está haciendo todas las manifestaciones sobrenaturales. Él es el que está obrando en este tiempo. Este es el periodo, esta es la temporada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber y conocer qué es lo que el Espíritu Santo hace, cuáles son sus manifestaciones, cuál es su propósito para estar aquí en este mundo. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Las personas empiezan a hablar el mensaje de Dios, pero quien realmente convence de pecado, para que una persona diga, si realmente yo soy pecador, si realmente yo necesito de Dios, si realmente yo necesito arrepentirme. Cuando esa persona llega a ese convencimiento, no es por lo que la persona está hablando, es porque el Espíritu Santo está tocando su corazón, haciéndole entender que tiene que arrepentirse de sus malos pasos, de sus malos
caminar, de su mal accionar. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Yo no sé cuántas personas saben eso. ¿Cuántas personas sabían eso? Yo creo que muchas personas, de los que estamos en la iglesia tal vez sí, pero hay muchas personas que no conocen del Espíritu Santo. Y qué importante es eso. Tanto que al apóstol Pablo lo primero que dijo fue, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. O sea, él no les preguntó, ¿fueron bautizados por agua? ¿Verdad? Lo primero que él dijo fue, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué tomó tanta importancia? ¿Por qué fue la primera pregunta que hizo él? Porque todo aquel que está lleno del Espíritu Santo no se deja engañar de los falsos profetas, no se deja engañar de aquellas falsas personas, porque el Espíritu Santo va dirigiendo, va mostrando, va diciendo, va aclarándote en tu vida ciertas acciones y no te dejan, no te permites que te engañen en lo que es tu fe, no te mueven en lo que es tu fe, en lo que tú conoces de Dios. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que te hace discernir, ¿verdad?, ciertas circunstancias espirituales. El Espíritu Santo es el que te eleva a una atmósfera espiritual, a una atmósfera sobrenatural. Todo eso, lo que es la manifestación de la gloria de Dios, la presencia de Dios, todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Sin Él no se puede realizar nada. Para que tú comprendas el lenguaje del Espíritu Santo, tanto que dice el apóstol Pablo, y siempre lo hemos anunciado, que las cosas de la carne no descienden las cosas del Espíritu. Entonces, por eso es importante conocer al Espíritu Santo, y es importante más aún darle oportunidad que more dentro de nosotros y que pueda crecer en nosotros, para que podamos entender todas las cosas y que no seamos engañados y que no seamos ahí como que nos detienen porque tenemos temor, ¿verdad? O porque nos intimida cualquier espíritu, cualquier otra circunstancia. Hay algo más acerca de esto, que nuestra batalla es espiritual. ¿Cómo vas a llevar una batalla espiritual si no tienes al Espíritu Santo en ti? ¿Ves qué importante es todo esto? Cuando vayamos viendo, avanzando en lo que son las cartas del apóstol Pablo, vas a entender qué importante es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos habla de una batalla espiritual, porque nuestra batalla no es con personas, dice ahí el libro de Efesios. No es con personas, es con espíritus inmundos, con espíritus demoníacos. ¿Cómo podemos entender eso si nosotros andamos en la carne? ¿Cómo podemos entender esa batalla si nosotros no le damos cabida al Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que actuamos de manera carnal y material? Las batallas espirituales se deben de entender de manera espiritual. Se debe de tratar de manera espiritual, con la armadura de Dios que Él nos ha concedido. Entonces todo eso es importante. Por eso Él dijo, ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. No preguntó por el bautismo de Juan, si te das cuenta. Él preguntó si ya estaban bautizados con el Espíritu Santo, y si Él dijo así, es porque es de suma importancia que toda persona conozca al Espíritu Santo y sea bautizado con el Espíritu Santo y sea empoderado por el Espíritu Santo. Amén, qué importante es eso. Y eso fue lo primero que Él dijo cuando entró ahí a Efeso, ¿verdad? Y después dice más, después, allá en el 13, dice que unas personas, porque en ese momento Él oró por ellos, ¿verdad? Pero Él siguió predicando, Él siguió haciendo su labor, Él siguió, y los demás entendieron y fueron viendo que Él estaba sanando, estaba liberando a personas. Dice que le traían los judíos, los griegos, venían ahí, ¿verdad? Dice ahí en el 10, dice ahí que venían los judíos de Asia, ¿verdad? Venían los de Asia, los judíos y los griegos, y le traían, ¿verdad?, a todos los enfermos, a todos los endemoniados. Y Él estaba haciendo la obra de Dios, estaba sanando, estaba liberando, estaba haciendo lo que Jesús hacía. Él lo estaba llevando a cabo. Tanto así que lo quisieron imitar. En ese mismo contexto aparece una persona. Dice ahí que habían bastantes exorcistas, ¿verdad? Ahí lo dice en el 3, y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Pero algunos de los judíos exorcistas, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu dijo, a Jesús conozco,
y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y podemos notar aquí en este momento que no es cosa tan sencilla eso, ¿verdad? Por eso te digo que es importante estar lleno del Espíritu Santo. Estas personas vieron al apóstol Pablo que él hablaba y los espíritus se iban, él les echaba fuera así y se iban los espíritus inmundos, derrotaba a los espíritus inmundos el apóstol Pablo, y ellos creían que pudieran hacer lo mismo. Es que sí pasa ahora en día. Se ve bonito el pastor allá que está orando, el evangelista que está orando, y que mucha gente se cae, y que mucha gente sana, y que mucha gente se libera, y después viene otro queriendo hacer lo mismo. No, para hacer eso, y no es que se sienta como arrogante, pero no es arrogante, es una verdad. Para que esa persona llegue hasta ese nivel, y de que he escuchado de casos que hay personas que solamente ponen el pie en un lugar y empieza a temblar, que para que eso suceda son personas que están su vida, en primer lugar, su vida está dedicada a Dios. Ellos no se involucran en nada de este mundo. Son personas extremadamente apartadas, que se encierran automáticamente en su cuarto, se encierran días enteros a pasar en ayuno y oración, a estar en esa comunión, en esa relación con Dios, para lograr ese nivel de unción. Son personas sacrificadas, son personas que realmente están rendidas a una voluntad divina. Y las personas que tienen un don y que tienen unción de parte, son personas que han sido, han pasado por procesos dolorosos, procesos donde hemos derramado lágrimas, donde hemos sufrido, donde hemos desesperado, donde nos hemos desesperado y nos hemos sentido de muchas maneras lamentables, pero a la vez fortalecidos, ¿verdad? Llorando, atormentados, pero a la vez fortalecidos por Dios, porque es un proceso para poder incrementar nuestro nivel de unción. Estas personas vieron al apóstol Pablo que estaba sanando, que estaba liberando, y dijeron, pues hagamos lo mismo. Es que bien tremendo esto, hagamos lo mismo. Y tanto es así que hasta ellos mismos reconocían que no tenían autoridad, porque decían, sí, por el espíritu que dice el apóstol Pablo te echamos fuera. O sea, por lo que dice Pablo, ¿no? Es que la persona, cuando tiene el Espíritu Santo actúa a través de esa persona, como hemos venido hablando, y el Espíritu Santo pone las palabras exactas en tu boca para que lo que tenga que pasar pase. No es ni siquiera uno, es el Espíritu Santo que pone las palabras en la boca de cada persona, para lo cual tiene que ser, si va a haber una sanidad, si va a haber una liberación de un espíritu inmundo, es el Espíritu Santo que pone las palabras en su boca, y para que se ejecute el poder sobrenatural de Dios. Y ellos decían ahí, ¿y qué pasó con estas personas? Es que el diablo, no se puede jugar con eso. Dice ahí, ¿verdad? Que bueno, le dijo, a Jesús lo conocemos. El diablo le contestó a esta persona. ¿Cómo se llama esta persona? Dice que se llama Exceba, ¿verdad? Exceba vino y quiso reprender a un endemoniado. Y le dicen los demonios, mira, le dice, porque los demonios se burlan de la persona que no tiene autoridad para poder echarlo fuera. ¿Ok? Entonces viene y le dice, mira, le dice, a Jesús conocemos. Y a Pablo también lo conocemos. Pero tú, ¿quién eres? Porque qué tremendo es, ¿verdad? Porque ese quería tener la autoridad de sacar a ese demonio, pero no lo conocían. No tenía el poder suficiente para poderlos retirar. Pero aquel que tiene la autoridad, los demonios le tienen miedo. Los demonios le huyen, porque sabe que hay una autoridad dentro de su corazón. Hay una autoridad que le respalda, que le hace que le teman, porque es el Espíritu de Dios dentro de la persona. Y así era Pablo. Pablo tenía el Espíritu de Dios, estaba ungido, dice que hablaba no sé cuántas lenguas más que todos los demás. Entonces esa persona estaba bien ungida, esa persona sacaba, le temían los demonios, por eso le dicen ahí, a Jesús conocemos, porque Jesús solamente se presentaba diciendo, no nos vengas a atormentar. Así decían los demonios, ¿verdad? No nos atormentes, decían los demonios cuando Jesús llegaba. Ni siquiera había hablado Jesús cuando los demonios decían eso. Y a Pablo
También. Entonces decía, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? El enemigo confronta a aquel que no tiene autoridad, se burla de aquel que no tiene autoridad, juega con el que no tiene autoridad, porque el que no tiene autoridad ¿cómo te dijera? Los enemigos lo intimidan, el demonio lo intimida, porque estamos hablando de demonios, lo intimidan porque no tiene autoridad. Dice que salieron como, de qué manera salieron huyendo y hasta desnudos salieron, imagínate. Dice aquí, en el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, fíjate qué terrible, el que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos, dice, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No pudieron retirar ese demonio, sino que ese hombre endemoniado se lanzó sobre ellos, los hirió, los golpeó, los maltrató y hasta los desnudó, y ellos salieron corriendo así, de esa manera. Eso es lo que es el demonio con aquellos que no tienen autoridad, porque el que no tiene autoridad del Espíritu Santo no se puede ni defender, no puede ni refutar las palabras que dice un demonio, porque ni siquiera en primer lugar tal vez ni conoce la palabra de Dios, porque cuando no conoce la palabra de Dios no tiene palabras para decir, pero cuando tú conoces la palabra de Dios, en un momento de dificultad, el mismo Espíritu Santo te cita la palabra de Dios para que la puedas pronunciar y puedas refutar al demonio que te está atacando, como lo hizo allá con Jesús. Jesús dijo, escrito está, dice, el Señor tu Dios no tentarás, y solo al Señor tu Dios servirás. Escrito está, decía Jesús, no solo pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, decía Jesús, porque Jesús es la palabra. Por eso le pudo refutar al demonio allá cuando estaba allá en los 40 días de ayuno. Y así somos nosotros si tenemos al Espíritu Santo y leemos la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, porque en esos momentos Él te trae el texto, la porción bíblica que necesitas para poder defenderte de aquello que te está atacando. Amén. Entonces aquí dice Él, la autoridad te hace que los demonios te huyan de ti. La autoridad del Espíritu Santo en tu vida hace que los demonios se sometan a ti. Amén. Entonces vemos aquí este acontecimiento en Efeso. Y otra cosa más, vemos los hechiceros, que habían hechicerías. Si habían endemoniados, también habían hechiceros, habían magos haciendo sus magias, y todo eso es demoníaco, todo eso es malo. Gente que tiene altares, ¿verdad? Altares dedicados a los demonios, y después vemos esas dificultades, vemos esos accidentes, vemos esas circunstancias que pasan y no entendemos las cosas, porque la gente le va mal, porque viene y le pasa algo. ¿Por qué? Porque ¿qué está detrás de todo ello? ¿Verdad? Entonces vemos aquí que dice en esta circunstancia, dice allá en este punto aquí, dice que los hechiceros trajeron los libros de magia y los quemaron, porque entendieron que el único Dios es el Dios verdadero. Entendieron que el único Dios que pueden adorar es el Dios todopoderoso. Entendieron que, mira, esto, cuando eran estas circunstancias, entendieron que solamente el poder de Dios puede retirar todo lo malo de un lugar. Entonces vemos aquí, en el versículo 19-20 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando creció la palabra de Dios, cuando se hizo abundante la palabra de Dios, cuando ellos reconocieron del malo, cuando ellos reconocieron el error, cuando ellos reconocieron lo incorrecto, y empezaron a derrumbar estos altares que tenían para los demonios, ¿verdad? Y quemaron sus libros de hechicería y empezaron a adorar al Dios verdadero. Amén. Empezaron a honrar al Dios verdadero, a buscar al Dios verdadero. Entonces pudieron gozar de la presencia de Dios, pues pudieron gozar de la bendición de Dios, pudieron gozar del privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Y dice que la palabra de Dios abundaba. ¿Por qué? Porque ya todo aquello
que impedía, que estaba de obstáculo, que eran los altares al demonio, que eran las hechicerías, evitaron tantas circunstancias difíciles, evitaron tantos accidentes. Entonces vinieron aquí a poder honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque él ahí lo tenían, ¿verdad? Al Señor. ¿Por qué? Porque tenían la palabra de Dios con ellos. Amén. Y mira qué sorprendente es esto. Como el apóstol Pablo viene hablándole a los de Efeso. Y viene diciéndoles ahí, viene hablándoles, y qué importante, lo que empieza, veamos cómo empieza este capítulo 19, empieza diciéndoles, y ustedes conocen del Espíritu Santo, y vemos cómo se manifiesta lo de Satanás. Porque le decimos antes, a Jesús se le manifestó los demonios cuando ya venía de ayunar y orar, cuando ya venía ungido, se le manifiestan los demonios, antes no fue así. O sea, una persona que está ungida se le manifiestan los demonios, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con alguien que está ungido. Se le manifiestan los demonios. Entonces hay que tener mucho control y cuidado en esto. Porque qué importante es esto, que la presencia de Dios esté en tu vida. Porque de otra manera los demonios siempre van a tomar ese avance o van a tomar esa, como te dijera, ventaja acerca de tu vida, de lo que tú haces. Pero cuando tú sabes quién está a tu lado, cuando tú sabes que es Dios el que está contigo, cuando tú sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti, no hay demonio que pueda venir en tu contra, querer establecer algo que es lo que Dios no ha dicho en tu vida. Porque siempre lo que va a acontecer en tu vida son los propósitos de Dios para ti. Y es por eso que hay que obedecer a lo que Dios establece en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos cómo ha ido reestructurando esto. Primero les dice, ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Después vemos una manifestación demoníaca, personas exorcizando a gente de la cual no tienen autoridad para hacerlo. Y después vemos ahí cómo viene la hechicería, viene cómo vienen ahí los libros, los queman, ¿verdad? Y ahí hasta el precio nos dicen. El precio de lo, me imagino que eso es el precio, ¿verdad? De lo que quemaron ahí, que son 40,000, dice, eran 50,000 piezas de plata. Quemaron ahí con esos altares, porque quizás eso fue lo que tenía en cuenta con esos libros. No sé, me imagino yo que eso así fue, porque nos menciona eso. Así es que veamos cómo es que el Espíritu de Dios obra, ¿verdad? De ahí vemos acá pasamos a otro, y es que viaja a Macedonia y a Grecia. Vemos ahí en el capítulo 20. En el capítulo 20 dice ahí que Pablo llega a Macedonia, dice, exhortándoles, ¿verdad? Primero habla ahí que les exhorta, que les habla del mensaje de Dios, que les comparte el mensaje de Dios, que ora para que ellos les vaya bien, para que ellos sanen, ¿verdad? Pablo llega a presentarles un evangelio que les da vida, ¿verdad? Un evangelio que les ayuda a avanzar, un evangelio que sobre todo pues les perdona sus pecados y les da el derecho a tomar la vida eterna, ¿verdad? Este es el evangelio que este apóstol Pedro estaba predicando aquí, ahí en el capítulo 20, donde dice viaja a Macedonia y a Grecia. Después vemos acá que luego pasa de Macedonia, se va para Grecia. En Macedonia fue que les exhortó, ¿verdad? En Macedonia fue que les dio el mensaje, pero ya en Grecia dice que estuvo ahí 3 meses y también estuvo compartiendo la palabra de Dios. Dice, y siendo asedido por muchos judíos, tomó la decisión de volver a Macedonia y le siguieron muchas personas. Lo vemos aquí en el 4:5. Vamos a leer el 4:5, dice. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trofino. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Estas personas decidieron seguir a Pablo. ¿Por qué le siguieron? Porque vieron la bendición de Dios en Pablo. Porque vieron cómo Dios estaba manifestando a través de Pablo. Les agradaba escuchar hablar a Pablo, cómo les enseñaba el mensaje de Dios. Estas personas creyeron en el ministerio de Pablo, como los 12 discípulos, ¿verdad? Dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces estas personas decidieron seguir a Pablo, irse con él, para involucrarse en lo que es la obra de Dios, en lo que es el ministerio de Dios,
porque les agradó, vieron los resultados, vieron cómo el Espíritu de Dios se manifestaba a través del apóstol Pablo, veía cómo es que él les expresaba lo que es el mensaje y ellos quedaban satisfechos. Y es por eso que te digo, la gente siempre sigue aquello donde se sienten bien. La gente siempre sigue, cuando hablamos de negocios, la gente siempre visita el mismo negocio donde es bien tratado, ¿verdad? Entonces la gente sigue aquello que le llena, que le alimenta el alma. Estamos hablando del espíritu aquí, del alma, ¿verdad? Estamos hablando, nos estamos refiriendo espiritualmente acá. Entonces aquí ellos siguieron a Pablo, ¿verdad? Donde él iba, fueron con él, porque habían creído en lo que es el mensaje del que Pablo estaba pronunciando. Habían creído en el poder de Dios, amén. Entonces por eso decidieron seguirle y respaldarle, ayudarle, ¿verdad? Colaborarle en lo que era la obra, en lo que él se estaba dedicando a hacer. Luego dice acá que visita Troas. Vamos a ir qué fue lo que pasó ahí en Troas. Dice, vamos a ver, dice que vino y siguió, porque él no descansaba, él siempre predicaba el evangelio, ¿verdad? Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día. Y dice ahí que había un joven que viene y se sentó en la ventana, dice, estaba cansado, estaba, pues sí, ya como que hay veces que muchas veces, ¿verdad? Venimos y estamos cansadísimos, estamos agotados y sin querer cerramos nuestros ojos y nos vamos durmiendo, ¿verdad? En un lugar que nos podemos sentir cómodos. Este señor estaban ahí compartiendo el mensaje, Pablo estaba predicando, pero ese momento dice ahí que Pablo predicaba bien abundantemente, o sea, se tardaba bastante en poder compartir el mensaje. Entonces Pablo estaba compartiendo el mensaje de Dios y este joven se sentó ahí en la ventana y estaba cansado y estaba súper agotadísimo, se durmió y dice que se cayó del tercer piso. Y Pablo cuando vio eso fue a recogerlo, pero dice, no se preocupen que todavía respira, todavía está vivo. Entonces vemos ahí esta circunstancia que nos ayuda también a nosotros. Podemos ver algo así tan simple y tan sencillo, pero también nos muestra algo de que cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos agotadísimos, es mejor ceder, es mejor descansar, porque una persona agotada no funciona, no rinde igual, ¿verdad? Una persona, es por eso que nuestro Dios dejó el séptimo día de descanso, es que Él piensa en todo. Está el séptimo día de descanso, ¿verdad? Incluso la tierra tiene un séptimo año para los judíos. Hay un séptimo año que todo el año descansa la tierra. Ese año no se siembra, ese año no se cosecha nada, ese año se deja que la tierra venga y sane, ¿verdad? De todo lo que pueda estar ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se arruina todo esto? ¿Por qué ahora vemos circunstancias que nosotros no entendemos? Porque lo que sucede es que nosotros mismos arruinamos todo. A veces vemos que las circunstancias meteorológicas están fallando. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros mismos también tenemos cierta responsabilidad por no cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Y esos son acontecimientos que son señales de Dios, ¿verdad? Obviamente son señales de Dios de su venida. Pero también viene, ¿verdad? Viene ahí la circunstancia de que nosotros no cuidamos lo que Dios nos está otorgando. No cuidamos lo que Dios nos otorga. ¿Y qué ejemplo es este? Cuando esta persona está toda cansada, pues qué bueno es reposar, qué bueno es descansar. Nuestra mente va a estar más hábil para poder entender, va a estar más dispuesta para escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros decimos, es que el Señor no me habla, es que el Señor... Vemos a este joven que estaba en un momento donde se estaba predicando la palabra de Dios, donde Pablo estaba predicando, quizás ahí estaba dando respuestas, pero él se durmió. Pero hay veces que nuestro cansancio no nos deja entender cuando el Espíritu de Dios está hablando, porque nuestra mente está agotada. No podemos entender, ¿verdad?, por qué las cosas pasan de distintas maneras, porque nuestra mente está agotada. Y por eso es importante que nosotros vengamos y descansemos, para no caer en el error, para no caer en el fracaso, para no caer en aquellas circunstancias que no queremos que pasen en nuestra vida. Aquí es importante estar bien atentos a escuchar lo que Dios va a decirnos a nuestra vida, ¿verdad? Entonces para eso hay que descansar también. Bien, vamos a ir luego acá. ¿Qué más pasó aquí en este acontecimiento cuando él estaba
aquí en Troas, vemos que pasa al discurso de despedida de Pablo ahí en Mileto, ¿verdad? Llega a Mileto. Y vemos ahí que en este lugar, ¿verdad? También viene y dice que estaba ahí, en primer lugar dice que estaba mostrando el esfuerzo, estaba dando a conocer el esfuerzo de él por mantenerse en la obra de Dios, ¿verdad? Lo primero que dice ahí fue ahí en el 18, lo vamos a leer, dice así: cuando vinieron a él le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo era una persona que había recibido tanta confrontación, pero demasiada confrontación por predicar el evangelio. Pero eso no lo detuvo. Eso es una persona comprometida. Como te decía al inicio, una persona comprometida no se rinde por nada ni por nadie. Cuando sabe qué es lo que realmente Dios le destinó que debe de hacer, cuando está seguro que está en su propósito que Dios destinó en su vida que debe de desempeñar. Esa persona que tiene bien en claro su identidad, esa persona no la detiene nadie, esa persona está enfocada en lo que Dios dijo que debe de hacer. Esa persona nadie le cambia de sus pensamientos, nadie le cambia de su dirección que tiene que hacer. Y a veces pareciera rebeldía, pero no es rebeldía, sino que esa persona está bien enfocada en lo que Dios ha dicho. Y por eso viene él diciendo, ustedes conocen cómo ha sido el ministerio mío. Ustedes conocen, dice Pablo, cómo es que yo he venido con muchas lágrimas de sufrimiento, pero de una manera humilde. Yo he seguido predicando el evangelio, en pocas palabras, está diciendo eso. Y desde yo he venido predicando el evangelio, yo no me he detenido, dice. Yo estoy aquí llevando el mensaje a todas partes donde Dios permite que la lleve el mensaje, ¿verdad? Y han sido sanados, han sido liberados, han sido personas que han ido encontrándose con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esa es la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo, y esto estaba diciendo aquí en Mileto. Y después vemos ahí en el 20:24, vemos que esta persona, además de su esfuerzo, ¿verdad? Es una persona esforzada por permanecer en la obra de Dios, también es una persona comprometida. Lo vemos aquí en el 24, dice, pero de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, aquí vemos de que él estaba dispuesto a todo, a él no lo detenía nada, ¿verdad? Dice que no importaba, que él quería terminar su carrera con gozo. Y así fue. Al final vemos ya cuando él ya está a punto de partir de este mundo, dice, he peleado la carrera, he peleado la batalla, ¿verdad? Y él dice ahí muchas otras expresiones y se va satisfecho de haber cumplido todo lo que Dios destinó en su vida que debía de cumplir. Este es un buen ejemplo para todos nosotros, los hijos de Dios, no solamente los que dedicamos al ministerio, sino aquellos que también tienen sus trabajos seculares, de que no nos demos por vencidos, de que cuando Dios ha puesto un propósito en nuestra vida. Cuando hablo de propósito, no solamente me puedo dirigir a aquellas personas que son pastores, evangelistas, profetas, no, también aquel que es médico, también aquel que es abogado, también aquel que es ingeniero, aquel que es licenciado. Ese es su propósito que Dios le destinó en su vida, pues eso es lo que tiene que realizar de una manera correcta, ¿verdad? Ser esforzado, ser comprometido con lo que Dios ha puesto en sus manos, realizar. Que no hay más cosa con mayor satisfacción que nosotros podamos terminar nuestro trabajo habiendo cumplido todo aquello que Dios destinó en nuestra vida que debemos de hacer. Entonces Pablo estaba ahí comprometido, estaba esforzado, cumpliendo la obra de Dios sin importar que hubieran obstáculos, que hubieran tropiezos, que le dieran tantas cosas, que hasta su vida estaba en peligro. Él seguía predicando el mensaje de Dios porque para eso Dios lo escogió. Amén. Para eso Dios lo eligió. Y no importaba lo que aconteciera en su entorno, no importaba lo que le dijeran, no importaban las apedreadas, no le importaban los latigazos, él siguió avanzando en lo que Dios había destinado en su vida, ser una persona comprometida con Dios. Después vemos acá que estaba satisfecho de haber compartido el mensaje, porque lo vemos aquí en el versículo 26, ¿verdad? Del 20-26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Dice,
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Dice ahí, por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de vosotros. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Porque él siempre fue a todos lados predicando un mensaje de salvación. Como le dijo Dios a un profeta, mira, si tú sabes algo, tienes que venir y anunciarlo y decirlo como un atalaya. Porque si tú vienes y preves al otro de un daño, pues esa persona, si hace caso, tu alma está librada y esa persona también por haber obedecido. Pero si tú sabes que alguno está en problemas y tú te callas como profeta, entonces aquel va a recibir el daño y la sangre de aquel que has recibido el daño correrá sobre tu cuenta por haber callado. Pero si tú sabes de aquel le va a pasar algo y tú le adviertes y esa persona aún así insiste, pues aquel va a llevar el daño por insistir en el error, pero tú habrás librado tu alma. No eres culpable. Eso está diciendo en pocas palabras. Cuando tú sabes una verdad y tú la divulgas a la persona que tiene que saberlo, tú no eres culpable de lo que pueda pasarle al otro por no atender, por no obedecer a lo que se le fue anunciado. Por eso dice aquí, por eso se expresa el apóstol Pablo aquí. Dice, por tanto yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a vosotros. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no he dejado de predicar el evangelio, no he dejado de advertirles de las consecuencias de ser desobedientes, ¿verdad? No he rehusado a declararles una verdad que viene de la palabra de Dios. Dice, en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo esto. Yo estoy satisfecho, dice el apóstol Pablo. Yo estoy satisfecho, ¿verdad? Porque yo he cumplido con la voluntad de Dios, que es de compartir su palabra, que es de llevar el evangelio de salvación, que es de mostrarles a Jesucristo como Rey y Señor de sus vidas. Y entonces dice aquí, por lo tanto, mirad vosotros por todo el rebaño. O sea, ahora ocúpense ustedes, en pocas palabras. Ahora ocúpense ustedes de velar por el bienestar mismo de los suyos propios. ¿Por qué? Porque se les fue revelado un mensaje, se les fue revelado un mensaje de salvación, se les fue revelado una verdad. Ahora está en sus manos ese mensaje. Ahora ocúpense ustedes de velar por su rebaño, de velar por lo que Dios destinó en sus vidas. En pocas palabras, dice así, ¿verdad? Por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces ahí estamos viendo cómo un apóstol Pablo se siente satisfecho de cumplir la voluntad de Dios, aunque sea apedreado, aunque sea latigado, aunque se burlen de su fe, aunque sea denigrado, porque el apóstol Pablo dice, más adelante dice que lleva sus cicatrices en su cuerpo, porque él dice, ¿verdad? Pero dice, ya no me molesten más porque llevo las cicatrices de Jesús en mi cuerpo, dice él. Porque lo habían apedreado, lo habían encarcelado. Ahí más adelante en Corintios está eso, donde él expresa toda la gran lista de lo que él pasó por venir y mantener este evangelio y por venir y ser una persona responsable para con Dios. Amén. Entonces ahí le expresa todo eso ahí en Mileto. Después pasamos que viaja a Jerusalén, y ahí creo que terminamos. Va a camino a Jerusalén, y esto lo vemos ahí en el capítulo 21. Dice que Pablo llega ahí, ¿verdad? A un lugar, llegó a Tiro, ¿verdad? Llegó a varios lugares, pero llegó a un lugar llamado Tiro y se detuvo ahí porque tenían que descargar, ¿verdad? Lo que ellos andaban llevando. Pero allí se le dijo a Pablo, se le advirtió, los discípulos le advirtieron que no se subiera a Jerusalén. Lo vemos ahí en
en 21:4, en el 21:4 dice, y hallando los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, no subáis a Jerusalén, que no subiese a Jerusalén. Le estaban aconsejando que no fuera a Jerusalén, porque él ya estaba ahí listo para irse a Jerusalén. Después de ahí iba a agarrar a Jerusalén. Y le estaban diciendo, no subáis a Jerusalén. Les estaban dando una advertencia. En el Espíritu Santo los discípulos, ¿verdad? Le estaba dando a conocer, ¿verdad? De que podía encontrarse en problemas si él llegaba a Jerusalén. Pero él, bueno, siguió avanzando, siguió ahí, ¿verdad? Pero luego dice que al siguiente día se fue a la casa de Felipe, uno de las personas que él escogió como diáconos, ¿verdad? Se fue ahí y ahí otra vez le volvieron a advertir que no subiera a Jerusalén. Y esto lo vemos en el 21 del 10 al 11. Dice aquí del 10 al 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien de este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ese Ágabo era un profeta, ¿verdad? Agarró el cinto y él se amarró la mano, porque los profetas, quiero decirte que los profetas hacen las cosas, pero no es porque son ellos, ¿verdad?, los que están pasando la circunstancia. Los profetas hacen las acciones porque es lo que va a pasar con la persona original que le va a acontecer las cosas. Hubo un profeta en la Biblia que hizo tantas cosas que Dios le decía que se acostara de un lado, que viniera a un lado, que saliera de esta manera, que agarrara una maleta como que iba de viaje, pero es que no iba de viaje ese profeta, es que él tomaba de viaje porque estaba dando una representación de que así iba a salir libre el pueblo, ¿verdad? Entonces los profetas son un ejemplo, son una sombra, ¿verdad? Los profetas no es que ellos son los que van a pasar las cosas, no, los profetas están anunciando la asignación de alguien más. Quiero que sepas, los profetas están modelando lo que es de alguien más, la asignación de alguien más, no es la asignación de ellos mismos. Y los profetas vienen y anuncian el mensaje de Dios a las personas, advierten de lo que va a acontecer, como este caso. Este profeta agarró un cinto y agarró el cinto de Pablo. Agarró el cinto de Pablo y él se amarró las manos. Fue el profeta que se amarró las manos y se amarró los pies. Y dijo, de esta manera, dijo el amarradito, de esta manera, dice, van a amarrar al dueño de este cinto allá en Jerusalén. Estaba anunciándole al profeta lo que le iba a pasar si se continuaba y que quería ir a Jerusalén. Entonces, si él continuaba con esa intención de ir a Jerusalén, le iba a acontecer eso. Pero vemos la respuesta del apóstol Pablo aquí, en el 21:13. Dice así: entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistieron diciendo, hágase la voluntad del Señor. Los profetas le dijeron ¿quiénes? Los apóstoles. Le dijo quien también este profeta en la casa de Felipe, le dijo esto también. Pero él no atendió a lo que le dijo. Él siempre sentía en su corazón que tenía que ir. Es que así es el fuego del Espíritu Santo. Hay cosas en tu vida que el Espíritu Santo lo va a permitir por algún propósito, como en este caso, ¿verdad? Él fue a Jerusalén y le aconteció eso. Más adelante, porque hasta aquí llegamos ahora, pero más adelante vamos a ver eso, que él fue a Jerusalén y a él lo amarraron, lo llevaron preso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él sentía en su corazón que tenía que hacerlo, hay algo que le insistía. Si él contestó de esta manera, dice, ¿por qué me afligís? ¿Por qué me abatís con esto? Porque en su corazón él estaba el deseo, estaba algo más fuerte que él, ordenándole que tenía que hacer eso, tenía que ir,
tenía que cumplir el propósito de Dios. Y cuando Dios te pone un propósito a ti, puede haber muchos peligros, pero cuando tú tienes la voluntad de Dios, estás sometido a la voluntad de Dios y hay algo en tu corazón que te está dictando que tienes que hacerlo, Dios te protege y Dios te ayuda. Y si algo pasa, pues pasa con algún propósito de Dios en tu vida. Si algo acontece es porque Dios lo permite por alguna razón. Porque vemos el otro caso cuando le dijeron no vayas a este lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como lo vimos ayer, ¿verdad? Que le impidió ir a donde él quería ir. Le dijo no vayas a ese lugar. Pero en esta condición no fue el Espíritu Santo que le dijo. En este momento fueron las personas, el profeta y los discípulos, pero él de todas maneras siempre fue. Y dice, si una expresión de alguien que está fortalecido por Dios es esta: no me importa, dice, dar mi propia vida en Jerusalén, estoy dispuesto a ser atado, estoy dispuesto a dar mi propia vida por aquel que la dio por mí, que me amó, ¿verdad? Que se entregó en una cruz, dice ahí en pocas palabras, porque están llevando el mensaje de Jesucristo. Entonces dice, no me importa, dice, solo una persona que realmente esté apasionada por Dios, que realmente esté empoderada por Dios, una persona que ande cargando el fuego de Dios en su corazón, una persona que esté ahí fervorosa y llena del Espíritu Santo, es la única que puede expresarse de esa manera. Amén. Una persona comprometida con aquel que le llamó, es el único que se puede expresar de esa manera. Y él lo hizo así. Él dijo, no lloréis, no me quebrantéis mi corazón, porque él estaba seguro de que él tenía que ir. Había algo en su interior que le decía, tienes que ir, algo más fuerte. Había algo más fuerte que lo que le estaban diciendo ahí, que le decía que iba a ir. Y aunque lo encarcelaron, pero él fue. Entonces eso lo vamos a ver mañana, el lunes, perdón. Vamos a seguir el lunes con lo que corresponde a esta historia tan interesante del apóstol Pablo. Entonces vamos a seguir hablando el día lunes, si Dios lo permite, pero nos quedamos hasta aquí en este momento, ¿verdad? Lo dejamos aquí al apóstol Pablo insistiendo en que él va a ir a Jerusalén, aunque le están diciendo que no, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, y no es desobediencia, sino que te digo, es la pasión que él tiene por el Espíritu de Dios. Entonces vemos la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos va guiando, Él es el que nos va dirigiendo, Él va marcando nuestros pasos cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Te doy gracias porque me has acompañado hasta el final de este video, y vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios pues nos bendiga en este día. Así que acompáñame. Mi Dios, Señor, hemos entregado ya este siguiente tema correspondiente al estudio del libro de Hechos. Gracias, Señor, mi Dios, por habernos hablado en este momento, por habernos mostrado lo que tú como te manifestaste en la vida del apóstol Pablo en aquel entonces. Pero tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y de la misma manera tú te manifiestas a la persona que está decidida a buscarte. Tú te manifiestas en la persona de aquel que está dispuesto a creerte. Así que muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Y en este momento, pues yo te ruego por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final de este video. Bendíceles, guárdales, protégeles, bendito Señor. Gracias por haberles permitido y puesto en su corazón que ellos puedan estar escuchando lo que tú tienes para ellos. Te ruego, mi Dios, que tú les dirijas en cada momento y que esta semilla no se pierda, sino que quede ahí en sus corazones y que germine, que pueda dar el fruto para lo cual ha sido enviada en este momento. Protege a aquel que va a salir a trabajar, a aquel que está en su trabajo, Señor. Guarda su salida y su entrada a sus hogares. Que así como ellos parten de sus hogares, también puedan regresar con bien, Señor, al lado de sus seres queridos. Bendito Señor, lo dejamos en tus manos. Aquel que está enfermo en un hospital en este momento, sánale, restáurale la salud, Señor. Le decimos que se levante de esa cama, Señor, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de tus hijos que están dispuestos a creer en que tú haces esos milagros en sus vidas. Y aquel que está pasando una necesidad, pues tú serventándola para que pueda también, Señor, incorporarse, para que también pueda, Señor, venir y accionar para bienestar de su familia. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites, por aquello que no nos permite, Señor, y sobre todo porque nos das la oportunidad de escuchar un mensaje tuyo. Gracias, bendito Señor, en tus manos encomendamos este día. Amén y amén.
Muy bien, como siempre te digo gracias por haberme honrado con tu presencia, ¿verdad? Te mando muchos abrazos a donde estás y te deseo un feliz fin de semana. Nos seguimos viendo el domingo, ¿verdad? Tenemos la presentación acá del libro de sabiduría, que también ya estamos ya por terminarlo. Y bueno, serie sabiduría basada en el libro de Proverbios. Y bueno, y el día lunes seguimos con lo que es estas enseñanzas de acuerdo al libro de los Hechos, ¿verdad? También que ya estamos por culminar. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz fin de semana. Bendiciones.